Muy bien, continuaremos con el cálculo de áreas entre la gráfica de una función y el eje de las x, el eje horizontal. Ya habíamos planteado este problema de calcular el área para la función f de x igual a x cuadrada más 1 en el intervalo de 0 a 2. Entonces dijimos que como era una curva, el área no se podía calcular, cuando menos hasta ahorita, con los medios que tenemos hasta el quinto semestre de bachillerato. Pues no tenemos las herramientas para calcularlo, entonces vamos a irnos primero a calcular aproximadamente. Ya lo hicimos para cuando el área que queríamos calcular, que era esta área, era de 0 a 2, ¿sí? Que tenemos aquí sombreada, y la calculamos para cuando utilizamos dos rectángulos para aproximarla, y había quedado pendiente el hecho de que podíamos hacerla más exacta si en lugar de dos rectángulos hacemos 4, o sea, si n es igual a 4. Al hacer n igual a 4, pues los datos que contenía en la tabla, algunos van a cambiar. Obviamente, pues aquí vamos a tener los valores de x y, que son los valores donde voy a calcular la altura de cada rectángulo, pues van a ser más. Anteriormente teníamos nada más 2, ahora tenemos 3 y 4, porque tenemos 4 rectángulos. Son los que tenemos aquí en rosa. Entonces ya habíamos dicho que la i correspondía al número de rectángulo. Entonces vamos a tener 4. Entonces sería el rectángulo 1, el rectángulo 2, el rectángulo 3 y el rectángulo 4. Entonces vamos a calcular la base de esos rectángulos. Hemos manifestado que cada rectángulo debe tener la misma base, lo mismo de ancho. Entonces, ¿cómo la vamos a calcular? Pues el tramo que hay que dividir en 4 es de 0 a 2. Entonces vamos a los extremos del intervalo en donde queremos calcular el área, los vamos a denotar de manera general, o sea, para cualquier problema, como A y B. El inicial es A y el terminal es B. Entonces, el ancho del rectángulo, obviamente, va a estar dado por la diferencia entre el valor final menos el valor inicial, o sea, B menos A. Y esto lo dividimos entre el número de rectángulos y eso nos daría el valor de la base, lo que va a medir la base de ese rectángulo. En este caso sería pues 2 menos 0 entre 4, pues serían ahí 2 cuartos, que nos daría un medio. Entonces va a medir un medio. Como aquí es 0, entonces aquí x1 debería de valer un medio. X2 es la que va a valer 1, porque va a ser un medio más un medio más un medio hasta que lleguemos del 0 al 2. Este sería 3 medios. Y este sería el 2, el x4. Entonces aquí está el intervalo de 0 a 2. Entonces quiere decir que nuestra base para todos los rectángulos va a ser de un medio. Para los 4 que hemos hecho. Entonces tenemos que calcular la altura para poder hallar el área de cada rectángulo, porque es base por altura. Pero antes de eso hay que incluir en la tabla el valor donde vamos a calcular esa altura, porque la altura corresponde a la coordenada en y del punto donde el rectángulo está tocando a la gráfica. Entonces x1 va a ser un medio. Aquí está, x1 es un medio. X2 pues va a ser 1. X3 va a ser 3 medios. Y x4 va a ser 2. Y hay que calcular las alturas en estos valores de x. ¿Cómo se encuentran? Pues sustituyendo el valor en la función original. Entonces cuando x vale un medio, o sea, el valor de la función cuando x vale un medio, eso lo tengo que calcular. Y eso lo hago sustituyendo acá. Entonces
si x es igual a un medio, calculo f de x para ese valor. F de un medio sería igual a un medio al cuadrado más 1. O sea que esto me daría un medio al cuadrado sería un cuarto más 1. Entonces si sumo esto, hay que convertir a cuartos el entero para poder sumar. Son 4 cuartos y un cuarto sería 5 cuartos. Quiere decir que la altura de este primer rectángulo aquí es de 5 cuartos. Aquí lo anoto. Entonces, ¿cuál va a ser el área de ese rectángulo, el rectángulo 1? Pues la base, que es un medio, por la altura, que son 5 cuartos. Si multiplicamos ahí, pues nos daría 5 octavos. Ese es el área de este primer rectángulo. Entonces, el siguiente rectángulo pues ¿dónde tiene su altura? En 1. Entonces hay que calcular f de 1. Entonces fácil, hacemos lo mismo que hicimos acá. Va a ser, en lugar de un medio va a ser 1, al cuadrado es 1, más 1, pues me daría 2. Y entonces la altura de ese es 2, del segundo rectángulo. Entonces, ¿cuál sería su área? Pues un medio por 2. O sea, la mitad de 2, pues es 1. ¿Sí? Entonces continuamos para el tercer rectángulo. Su base sigue siendo un medio, pero la altura, ¿en dónde la vamos a calcular? En 3 medios, ¿no? Porque era un medio más un medio más un medio. Aquí llegamos y aquí está el valor de x donde tenemos la altura correspondiente. Entonces hay que calcular f de 3 medios. De nuevo, así como tuvimos aquí el 1 medio, si tuvimos 3 medios. Si hacemos eso, ¿cuánto nos va a quedar? Vamos a hacer aquí. Sería f de, si x vale 3 medios. Este va a ser f de 3 medios igual a 3 medios al cuadrado más 1. Entonces 3 medios al cuadrado sería 3 al cuadrado es 9, 9 cuartos más un entero. Entonces 9 cuartos más 4 cuartos serían 13 cuartos. Este es el valor de la altura, 13 cuartos. Por lo tanto, el área de ese rectángulo, el tercero, sería un medio, porque la base es un medio para todos, dijimos, el delta x que calculamos acá, por 13 cuartos. Y si multiplico, pues estos serían 13 octavos. Esa sería el área del tercer rectángulo. Vamos con el cuarto. Entonces, para calcular la altura del cuarto rectángulo, pues hay que sacar f de 2, porque el xy, o sea el x4, porque este sería el x1, x2, es 2. Y entonces, eso sale rápidamente aquí. Si estudio el 2, 2 al cuadrado, 4 más 1, 5. Y entonces, el área del cuarto rectángulo sería un medio por 5. Y esto nos daría 5 medios. Y entonces el área de todos los rectángulos sería nada más sumar estos. Entonces, el común denominador de las fracciones es 8. Pues son octavos los que tengo a lo que tengo que convertir todo. Entonces estos, si son 5 medios, si multiplico por 4 ya los convierto en octavos. Serían estos 20 octavos. Más 13 octavos, pues serían 33 octavos. Más 5 octavos serían 38 octavos. Más 8 octavos de este entero, más
más 8 nos daría 43 octavos. ¿Sí? Comprobando. 20, 33. 33, 38, perdón. Aquí 38 octavos. Y 8 serían 46 octavos. ¿Sí? Todo se convierte a octavos. Y entonces el área de todos los rectángulos corresponde a 46 octavos. Y este valor es más cercano al área que quiero. Esta no es el área que recuerden que queremos calcular, porque corresponde a los rectángulos. Excede a la que queremos en estos pedazos de aquí, que son lo que sobresalen los rectángulos de por encima de, en este caso por encima de la gráfica. Si quiero hacerla más exacta, o sea que se aproxime más a la real, pues puedo hacer 10 rectángulos y entonces haría una tablita con 10 filas y las iría llenando, y al final sumaría todo eso, sería el área aproximada para el área que quiero calcular. Y entonces nos seguiría quedando pendiente cómo calcular el área exacta. Pero primero hay que conceptualizar esto que estamos haciendo. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este video.